Por eso en el día de hoy, un poco la propuesta, yo traté de tomar dos momentos, ¿no? Por un lado, voy a explicar un poquito cuál es el recorrido que los alumnos vienen haciendo, tanto a nivel inicial, no voy a trabajar tanto con nivel inicial, que veo que más que nada es de nivel medio, nivel primario, entonces voy a abordar un poquito eso, y cómo se trasladó de alguna manera esto al trabajo cotidiano, ¿no? Y cómo lo están tomando, voy a tomar un ejemplo de una de las instituciones de la ciudad de Buenos Aires, del distrito 14, ¿sí? Porque es donde, para que ustedes vean qué hizo la escuela y cómo fue tomando estos aportes para la práctica cotidiana, ¿no? Así que yo les voy a presentar, ahora que estamos la mayoría, ya estamos en 5, veo a algunos de mis alumnos ahí. Hola, Agus, ¿cómo estás? Una de las cosas es, voy a marcar cuáles son un poquito los objetivos del encuentro y voy a ir desarrollándolo. En un momento, si tienen consultas, la pueden ir escribiendo por el chat, y si no directamente, al final les voy a dar un espacio de todas las preguntas que ustedes me quieran hacer al respecto, ¿sí? Para que tengan dudas o que les generen dudas, lo podamos aclarar. Yo les voy a compartir ahora una presentación. Ustedes, si la están viendo, me dicen, ¿sí? Así estamos seguros que todos tuvieron ya acceso a la presentación. Se ve perfecto. Buenísimo. Me pareció Débora ahí. Hay algunos que conozco hasta el sonido de la bueno, la temática y la presentación de hoy es cómo evaluar en los tiempos de pandemia, y tomo especialmente el área de matemática. Esto no quiere decir que no se pueda trasladar a otra área, ¿sí? Es simplemente porque elegí esta para comunicar en el día de hoy. Los objetivos son 3 en el día de hoy. Uno es generar este espacio de reflexión, más que nada comentar, y sobre todo comentar la experiencia, cómo se está transitando, aportar ideas. Por el otro lado es analizar un poquito qué se hizo en las instituciones, con qué materiales, y también qué formato de evaluación se eligió en esta escuela en particular, ¿sí? Si bien pertenece a una jurisdicción que es la ciudad de Buenos Aires, pertenece a un distrito, que es el distrito 14, la escuela tomó decisiones individuales respecto de cómo llevar a cabo la práctica, ¿sí?, de la enseñanza de la matemática. Por un lado, a nivel asincrónico, desde la ciudad de Buenos Aires, la jurisdicción lo que hizo fue entregar materiales de contenidos a priorizar durante la emergencia del COVID-19, y esto fue entregado tanto para lo que era el nivel primario y el nivel secundario. Específicamente diseñando por semana, digamos, había como una selección, un recorte de esos contenidos priorizados, y por grado, por área, por grado, por semana, y cada institución, ¿sí? Esto se entregó a cada uno de los docentes, está disponible en la página del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Uno ingresa a educación, ingresa a cada una y puede ir bajándose el material, la mayoría son todos archivos PDF, y uno de ahí tiene esta organización, si ustedes quieren, semanales, y esto estuvo bastante pronto, una vez que se decretó la cuarentena y el dictado de clases, que había sido una semana previa, para que cada uno de los docentes pudiera acceder, pudiera consultar sobre estos materiales. Por otro lado, también a nivel asincrónico, se decidió cómo iba a ser, ¿no? Si el docente iba a diseñar actividades o si iba a trabajar con libros de variadas editoriales. Acá en la ciudad, una de las cosas que tienen es que el docente del año anterior solicita los libros en el nivel primario, por ejemplo, y le llegan a los alumnos los primeros días de marzo. Con lo cual, en esas 2 primeras semanas que hubo sí clases, se entregó a cada alumno ese material, y cuando se decide que no va a haber más clases presenciales, cada escuela fue informando a las familias para que retirasen. Hay escuelas que dejan los materiales en la escuela, hay escuelas que no, hay escuelas que ya los niños, alumnos, estudiantes tenían su propio material, entonces directamente no era necesario, sino se acordó horarios para que cada uno tuviera.
Y ahí se les dio la facilidad para que el docente, de acuerdo a su planificación, decidiera cómo iba a trabajar. En algunos casos había plataforma, eso pasa en el caso de la universidad, nosotros tenemos nuestra propia plataforma, porque esto también se hizo en el nivel universitario, en el nivel superior, donde tenemos una plataforma, un campus virtual, de alguna manera ahí cada docente sube sus materiales, prepara foros, digamos, es una plataforma que los alumnos acceden. La diferencia que hubo con el nivel primario es que hubo, digamos, conocimiento con el alumno, a diferencia de los otros niveles, porque en el caso de los terciarios y en el caso de la universidad, las clases empezaron en forma posterior, con lo cual no hubo ningún encuentro presencial con los alumnos. Esto también generó que empezáramos a trabajar mucho a través del mail, para podernos conocer, hasta que se empezaron a implementar todos estos encuentros de videollamadas o a través también de grabaciones que les llegaban al alumno, materiales, a través de la plataforma. Otros, en otros niveles, como puede ser el nivel primario y el nivel secundario, trabajaron con la plataforma en modo, que también permite subir trabajos, permite trabajar a través de un muro, asignar tareas, dividirlas por aulas, también el tema de cómo trabajar la multimedia, o sea, no solamente esto se podían contar con videos. Habitualmente trabajamos con muchos videos que son de España, de Colombia y de México, porque de alguna manera se asemejan bastante en cuanto a lo matemático, y nos sirve también como una manera de analizar cuáles son los procedimientos, porque una de las cosas que tenemos es que a veces en las escuelas se piensa que hay una manera, o sea, que todos dividen de la misma manera, ¿no? Ubican el dividendo, el divisor, el cociente y el resto en el mismo lugar, que todos operan una multiplicación de la misma manera. Entonces, a veces algunos videos sirven para discutir qué está en juego en cada uno de esos momentos, por qué en Estados Unidos la división, el resto se ubica en un lugar, dónde está, qué me permite ver igual, qué me permite visualizar. Otra plataforma que se usa mucho en lo que es colaborativo es el Padlet. El Padlet nos permite, como un muro, ir subiendo tanto pinchando videos, audios, trabajo de los chicos, para comparar después esas producciones, para de alguna manera en estas videollamadas las podemos tener disponible ese Padlet y sobre eso trabajar. También diseñar juegos, evaluaciones a través del Quizzes, y una herramienta, una app, una aplicación del celular que funcione muy bien, sobre todo en aquellas instituciones que trabajan con libros, es esta aplicación, que es gratuita también, el CamScanner, que de alguna manera los alumnos, si desarrollan su práctica a través de actividades del libro, después escanean esa imagen, la suben como archivo PDF y la pueden compartir, ya sea por mail o a través de la plataforma en modo subiéndola en las asignaciones. Por otro lado, otra forma de encontrarse este encuentro, que es tan importante, y para los alumnos, sobre todo en aquellos, pasó mucho en los primeros años, que no conocían, ¿no? Los alumnos del primer año no conocían, no tenían organizado. Esto entonces empezaron muchos por Zoom, después surgió el Meet, que estaba preparado para las organizaciones, no para los Gmail individuales, con lo cual esto también demoró un tiempo en las prácticas. Con el Zoom pasaba que a los 40 minutos se cortaba y había que reiniciar la clase, con lo cual después a veces había alumnos que no se podían conectar. Y el Meet, de alguna manera, que llegó en forma un poco más adelante, a mediados de abril, permitió que cualquiera que tuviera acceso a una cuenta Gmail pudiera hacer a través del Meet Hangout estos encuentros, estas videollamadas, que eran los encuentros sincrónicos. En ese caso fue muy necesario pactar con todos los docentes, sobre todo en el nivel medio, qué horarios iban a estar disponibles. Hubo que organizar muchísimo para que todos tuvieran esta posibilidad. Algunos no tenían la computadora, otros trabajaban desde el celular, algunos docentes decidieron trabajar por WhatsApp, que si bien no es algo tan recomendable, pero lo hemos hablado incluso en capacitaciones con otros docentes, y la Escuela de Maestros, que está funcionando en este momento como formación situada en la ciudad de Buenos Aires, que decíamos, no hay otra manera. El papá lo único que puede hacer es conectarse a través del WhatsApp,
y hacemos esto, y bueno, y hacemos una videollamada ahí, a veces hasta el fin de semana, porque es el día que el papá está en la casa y le presta el celular a su hijo. Entonces acá se ve y salta otra vez esto de las diferencias que hay y las desigualdades, ¿no? Que existen en Argentina y también en la ciudad de Buenos Aires, que pareciera que esto estaba más acomodado y realmente esto no es así. Hay distritos que están trabajando, que tienen más disponibilidad de herramientas y otros que no. También en otro momento era el tema de computadoras que quizás no funcionaban, que había que arreglar, o sea, hubo todo un trabajo en lo que fue marzo y principios de abril para ese trabajo. Que llevó tiempo, pero de alguna manera uno empezó a conectarse también en la distribución de materiales escritos, conjunto con la vianda, de alguna manera también ayudó para que por lo menos el material del alumno tuviera acceso por alguno de los medios. Eso es lo que se fue haciendo, ¿no? El tema es que después, a medida que fue avanzando, y se veía que la cuarentena seguía y que íbamos a seguir y que al aula no íbamos a volver por ahora, a esto que nosotros pensábamos que iba a ser un tiempo, la verdad es que empezamos a ver que cada vez más, y ahora estaba mirando y escuchando al presidente, que también esto se extiende y se endurece de alguna manera en el AMBA, hace que empecemos a pensar que teníamos que ir recolectando mayor evidencia de aquello que se estaba haciendo con los alumnos, porque de alguna manera el docente podía dar cuenta tanto a aquel que eligió usar los materiales que se distribuía del ministerio, digamos, de la jurisdicción, aquellos que decidían hacer sus producciones. Había alumnos que sí estaban teniendo como un seguimiento, que participaban de las videollamadas, que enviaban los trabajos a través de diferentes plataformas, y otros que no. Entonces empezó a utilizar el teléfono como otra manera de acercamiento a la familia, se buscó la manera de dejar material en la escuela solamente los días que se retira bolsones, porque también no queríamos que hubiera circulación de personas. Y cuando llega el momento que por un lado la evaluación de qué manera se iba a hacer y cómo íbamos a transitar, ahí empieza la dificultad. Decir, bueno, ¿cómo hacemos este registro? ¿Cómo sabemos que este alumno está aprendiendo aquello que vamos hablando, con el que vamos dialogando? Y teniendo en cuenta esto, que la evaluación para nosotros es una evaluación formadora, ¿no? Donde de alguna manera tiene que haber una autorreflexión, tiene que haber un control por parte del alumno de que está aprendiendo, por otro lado generar estos procesos metacognitivos, entender que el alumno es el que tiene que ser consciente de aquello que aprende y para qué va a utilizar ese aprendizaje y eso es cómo va a seguir aprendiendo. Entonces, asumiendo todo eso, se empezó a pensar cómo se iba a hacer ese registro y cómo íbamos a estar seguros de que ya esa trayectoria que estaba transitando en el área íbamos a poder más, porque a veces una de las cosas que veíamos que en otras áreas empezaba esto, bueno, una producción escrita de un cuento, veíamos cómo iba evolucionando, podíamos ver si iba teniendo en cuenta la estructura, pero ¿cómo hacíamos con matemática en esto? Entonces ahí se diseñaron 3 herramientas. Les cuento que la institución donde se hizo la experiencia, donde se está transitando la experiencia, no estaba acostumbrada a trabajar con blended learning, o sea, esto de trabajar por un lado lo que es la educación combinada, o sea, tener en cuenta que el alumno estaba acostumbrado a entrar, hay distritos que sí, en este distrito, en esta escuela en particular, no estaban acostumbrados, solamente usaban la plataforma de modo para el idioma inglés o italiano, porque es está intensificada, es plurilingüe la escuela, de manera tal de que solamente la utilizaba ese profesor. Entonces, los maestros de grado, ninguno tenía formación en el uso de la plataforma, más allá de que sabemos que hay una responsabilidad ahí que tendremos que evaluar después cómo se acerca el docente a los diferentes contenidos digitales. Y obviamente se reforzó ahora el trabajo, entonces empezaron a hacer capacitaciones con los docentes para que pudieran ellos orientar después a los alumnos, porque era muy difícil que el alumno pudiera saber cómo subir una asignación si el docente tampoco sabía cómo hacerlo. Entonces hubo una etapa en los primeros días o sea, fines de marzo, primeros días de abril, donde semanalmente se encontraban con un facilitador para que por lo menos supiesen cómo utilizar la plataforma en modo, cómo subir una asignación, cómo hacer las correcciones, cómo hacer las devoluciones, qué eran los mensajes, cómo esa misma
plataforma puede estar también el papá, porque hay que pensar que cuanto más chicos en edad están, eso es un recurso que lo usaban los padres. O sea, quizás nosotros empezamos a tener más autonomía a partir de quinto grado, y en el nivel medio hubo chicos que no tenían acceso, después hubo una distribución de computadoras, digamos. Se fue como completando esta manera de poder estar comunicados. La realidad es que el 100% no lo está, eso somos conscientes, que se está haciendo un relevamiento ahora también, no solo de cada escuela, sino por distrito, para ver de qué manera acercar a este alumno que no se pudo conectar por diferentes motivos, y se utilizaron estas tres. Si bien uno en la clase de matemáticas muchas veces va dando devoluciones o va dando estas retroalimentaciones informativas que son tan valiosas, hacerlo en forma escrita para que el otro entienda, porque si bien uno puede estar un tiempo con una videollamada y puede estar intercambiando trabajos, es muy difícil después esta devolución individual. Entonces, ¿cómo se hizo esa devolución? A través de un protocolo de la escalera de retroalimentación. Se utilizó este protocolo, no se utilizó otro. Entonces, de esta manera, cada docente, que ahora voy a explicar un poquito qué es, cómo se hacía. La otra fue el portafolio, que se empieza a implementar en mayo, y por último, lo que es la rúbrica, ¿no? Que quizás algunas instituciones ya lo tenían más afianzado, pero en esta institución no, ¿no? Entonces hubo que hacer toda una formación en las tres tipos de herramientas que se decidieron que se iban a utilizar. En el caso del protocolo de la escalera de retroalimentación, es una herramienta que ayuda a cultivar una cultura de la valoración. ¿En qué sentido? Nosotros cuando damos una devolución a un alumno, lo podemos hacer en forma informativa, ¿no? Analizar procedimientos, podemos intercambiar, podemos argumentar. Pero acá se decía que tenemos que ir un pasito más allá, ¿no? Porque el alumno hay que pensar que como ni los docentes ni los alumnos estábamos acostumbrados a trabajar quizás de esta manera. Entonces, ¿cómo hacer esa devolución y de qué manera se va a hacer? Entonces, la escalera lo que nos propone son 4 escalones, y en esos 4 escalones uno va trabajando. En la primera era cómo encontrábamos en este momento para clarificar y para describir el trabajo. Entonces empezamos con los mensajes, a través, en muchos casos se hizo primero, se comenzaba, pero sabíamos que no se iba a poder hacer toda una videollamada, entonces se les preguntaba cómo había tenido. O sea, los alumnos mandaban estas fotos o estos archivos PDF, y lo subían a la plataforma o lo mandaban por mail, y ahí mismo, cuando el docente revisaba qué iba haciéndole preguntas, ¿no? Desde qué lugar lo había hecho, cómo estaba, con número de página, con número de ejercicio, si era libro, si era una tarea que era diseñada por el docente, el número de preguntas. Había que estar aclarando en todo momento a qué pregunta uno se refería, a qué ejercicio. Después se valoraban aquellos puntos y se les reconocía, eso también se escribía. Y por el otro lado empezábamos a ver qué nos preocupaba, ¿no? Si veíamos que había acerca de un contenido, se venía trabajando, y algún alumno en particular presentaba alguna dificultad, se iba con él trabajando en forma simultánea, digamos. Se hablaba y se traía se hacía un relevamiento grupal, unas videollamadas, y después se hacía en forma individual, en forma escrita, con aquel alumno en particular que uno veía que necesitaba un seguimiento mayor. Por el otro lado, se le ofrecía sugerencias. ¿Lleva más tiempo? Sí. Vamos a decir que esto al docente le implicaba de 2 a 3 horas a veces hacer estas devoluciones. Por eso a veces en las videollamadas se hacía a nivel grupal, y esto en más detalle con aquellos alumnos que así lo requiriesen. También en otros momentos se decidió que con algún alumno en particular se tenía una videollamada aparte, pero también va a depender eso de cantidad de alumnos que uno tuviera, ¿no? Porque también organizar la agenda no es fácil cuando se tiene mucha cantidad de alumnos. Una vez que se terminaba, veo un poquito para atrás, una vez que se terminaba todo esto, esto queda todo registrado. De alguna manera el alumno le permitía ver en esos mensajes todo ese registro y ese seguimiento. Entonces, en el caso que se utilizaba la plataforma Edmodo, se tenía esas retroalimentaciones a través de mensaje o a través de las mismas asignaciones. Uno, el que trabaja con plataforma Edmodo, cuando uno eleva una asignación,
el alumno entrega su tarea, después queda un espacio donde uno le comenta, el alumno también puede intervenir, entonces es una comunicación como de chat, donde se pueden ir haciendo varias aclaraciones previo a la entrega. Y si no, está la parte de mensajes, que también es individual, el alumno llega en forma individual y es una comunicación directa. En el caso que aquellos alumnos que no podían subir, porque muchos tenían problemas para subir o porque no se conectaban, o si entraban en modo, pasó muchas complicaciones con respecto de los mails, que no se acordaban la clave, bueno, entonces en algunos casos se decidió, cuando veíamos que alumnos de quinto grado, de sexto grado, tenía tantas dificultades, se pedía la colaboración de la familia, y si no, se trabajaba a través del mail, que también en muchos casos funcionaba para hacer estas retroalimentaciones. El alumno mandaba las fotos y se les daba una devolución ese mismo mail y van quedando como registro. Lo que les pedíamos es que todas estas devoluciones las fueran como teniendo en cuenta, registrando, bajando, para que pudieran acceder a esa información cuando lo necesitaban. Después se llegó al portafolio. Yo ahí después este material lo compartí para que ustedes se lo puedan también facilitar desde la institución, desde la universidad. El portafolio es una colección de trabajo, o sea, el portafolio hay muchos tipos de portafolio. Yo acá lo tomo, el portafolio, como una colección de evidencias, ¿no? Porque uno tenía que tener evidencias de esas trayectorias escolares que el alumno fue haciendo. Entonces, en ese sentido, dentro de todos los portafolios que hay, se eligió esto de colección de trabajos que eran elaborados por el alumno, pero ya vinculándolos con los contenidos curriculares del área. O sea, no era solamente estas actividades que íbamos haciendo, sino se enmarcaban esas actividades de acuerdo a estos contenidos que habían sido planificados en cada uno de los grados o de los niveles, y en función de eso ya había como una toma de conciencia de parte del alumno acerca de qué se estuvo trabajando. Si bien a veces en los niveles, en nivel secundario uno va haciéndolo, en el primario la verdad esto no se hacía. Entonces hubo también que empezar a diseñar con los docentes cómo ir abordando todo y que el alumno fuera tomando conciencia de qué se estaba trabajando y que con esa actividad acerca de qué contenido curricular se había abordado. ¿Qué ventajas tiene el portafolio? Bueno, tiene muchas ventajas el portafolio. Yo tomo algunas, ¿sí? Esto se puede profundizar en el link que les comparto de este video también, dan otras ventajas, que es que de alguna manera nosotros empezamos a ver cuál es lo que el alumno ha interiorizado de esto que nosotros enseñamos, ¿no? Porque una cosa es lo que el docente dice acerca de qué enseñó, y otra cosa es que el alumno pueda dar cuenta de qué aprendió, ¿no? Estamos como en dos instancias distintas. Y de alguna manera esto también puede ser compartido con los compañeros y con los profesores. En alguna de las videollamadas, por ejemplo, se toma un portafolio de uno de los alumnos y se analiza ese portafolio y se opina acerca de él, realizan aportes. Una de las cuestiones que tenemos en el área es que, y esto se pone en evidencia justamente en el portafolio, es que al alumno le cuesta escribir o argumentar, ¿no? Entonces ahí es una de las cuestiones que venimos conversando también con el equipo de prácticas de lenguaje, que el texto, digamos que los textos expositivos, los textos argumentativos también sean parte de la currícula, porque pareciera, sobre todo, no tanto en el nivel medio, pero sí mucho en el nivel primario, que todas las producciones son en función de textos literarios. Entonces ahí también queda en evidencia esto, conocemos, entonces después nos sirve para compartir en momentos de capacitaciones o de reuniones de ciclo, o reuniones de personal, donde vamos viendo qué necesitamos trabajar con los alumnos para que realmente pueda elaborar este portafolio de la mejor manera posible. Y por otro lado, hay promoción al estudiante a tener una autonomía. ¿Por qué? ¿Por qué se promociona la autonomía? Porque el alumno elige cuáles son los trabajos que va a querer que formen parte de ese portafolio. Una cosa es la recolección de trabajos, que esa era otra opción, digamos, la institución tuvo diferentes opciones. Y el docente eligió cuál quería para evaluar a los alumnos. Una era, y que lo adoptaron muchos docentes, simplemente era archivar todos esos trabajos, esas fotografías de las tareas, esos trabajos que se habían enviado, y que esos sean la evidencia que se tenía.
Yo considero que esto no alcanza, que solamente, también teníamos las retroalimentaciones de cada trabajo, pero que era necesario un pasito más. Y en ese pasito más había como una vuelta a mirar, sobre todo que no hubo boletines, o sea, que era también otra de las cuestiones con los padres, o sea, que querían saber cómo estaban sus hijos. El portafolio nos permite eso, porque el alumno elige cuáles son los trabajos que va a colocar en ese portafolio, sobre qué va a escribir, y llama la atención a veces cuáles son los tipos de actividades que elige, ¿sí? Que después yo les voy a mostrar un ejemplo. ¿Cómo estaba armado el portafolio? El portafolio tenía 2 páginas, ¿no? Se les entregaba un archivo en Word donde ellos recibían, y era el portafolio de matemática, tenían el portafolio número 1. Piensen que los alumnos, en la mayoría, no están acostumbrados al portafolio. Se les daba una carátula, una elección que ellos tuvieran que poner su nombre, elegían una imagen, elegían una frase que lo iba a representar a ellos de lo que ellos quisieran. No había restricción en eso, ¿sí? Ellos elegían todo, el portafolio tiene que tener una carátula y una presentación, se les daba la opción y ellos podían ir haciéndolo. Esto lo recibía cada uno por casilla de mail, ¿sí? Y las consignas, se le daban los contenidos, esto también es importante, les decía al sonoro, bueno, esto es lo que trabajamos durante este periodo. En este caso se seleccionaron 3, que eran números y operaciones, números racionales y geometría, y se detallaban, ¿no? Que esto generalmente en cualquier planificación estaba, lo que hacía era explicitarlo a los alumnos, ¿no? Porque quizás en la universidad estamos acostumbrados que se entrega un programa al alumno con el detalle de aquellos contenidos, la bibliografía que se va a trabajar, pero piensen que esto a veces, el programa se entrega en el nivel medio, en algunos profesores que lo hacen de manera inmediata, en otros no, se entregan muchas veces cuando tienen algún contenido que tienen que dar después en forma de examen, digamos cuando llega en diciembre o las instancias evaluativas, ahí aparece el programa, pero no es algo en todos los secundarios que sea habitual, ¿no? Y en el nivel primario menos, o sea, no está esto a disponibilidad del alumno, excepto, y esto sí, quizás más en el nivel privado, en gestión privada, aparece con una regularidad donde el alumno de alguna manera y el padre va tomando conciencia de cuáles son los contenidos que van abordando en las diferentes áreas. Acá es necesario que es necesario que en el portafolio el alumno sepa de qué tipos de actividades, no le podemos decir elegí 2 o 3 que te parezcan, sino que decir en función de qué y un para qué. Entonces tiene que aparecer necesariamente cuáles son los contenidos que se van a abordar y que se abordaron en esas tareas que él hizo en forma previa. O sea, quiere decir que el portafolio hay 2 maneras. Uno lo puede ir armando a lo largo del proceso, o como en este caso se trabaja una serie de actividades y después se hace una vuelta atrás, una mirada hacia atrás sobre lo realizado. Y se le dan las consignas, no más de 4. Generalmente un portafolio tiene de 4 o 6 ítems, ¿no? Para que sea un portafolio que hay que pensar que después el docente vuelve sobre ello, ¿no? Entonces, por un lado el docente tuvo que corregir las actividades, hacer retroalimentaciones de lo que va haciendo en forma cotidiana y a su vez vuelta a mirar. Entonces, generalmente con 4 o 6 consignas es suficiente para ir tomando evidencias de hasta dónde está el alumno, por dónde va. En este caso, la primera consigna que tenía que hacer era elegir actividades, de 2 actividades por cada uno de esos ejes. Tenían que pegar, si era un archivo de Word lo podían copiar y pegar, si eran imágenes también podían copiar y pegar la imagen, si eran partes del libro copiaban, sacaban una foto y le subían a este portafolio. Es un portafolio digital, obviamente. Este portafolio, si no, esto se podía hacer si estuviéramos en la presencialidad, el portafolio también se hace y es la colección, simplemente el alumno va colocando páginas de su carpeta, ¿no? Y también se puede hacer. Otro punto, el 2, había que relatar el proceso de esa producción, ¿no? Cómo llegó, y ahí se les pedía que si era que tuvo en cuenta una actividad anterior o videos, porque en estos archivos, en estas asignaciones que se le enviaba, ellos tenían los videos disponibles, la actividad, el desarrollo, la retroalimentación iba quedando como toda registrada. Entonces él podía ir y mirar y decir en qué se basó para poder hacer esa actividad o qué recuerda para hacer esa actividad. En una tercera instancia se le pide
que haga un listado de qué aprendió, ¿no? Entonces se le tiene que dar un ejemplo, porque cuando es escrito uno le tiene ya lo que tiene este tipo de trabajo que estamos realizando ahora, que todo esto que nosotros muchas veces en las clases reponemos con explicaciones, al hacerlo de esta manera, todo tiene que estar escrito, ¿no? Entonces, para que el alumno pueda hacerlo, nosotros le hacemos, digamos, un ejemplo de cómo lo puede escribir, para que pueda tener ese puntapié inicial. Obviamente que durante este proceso hay muchas consultas y uno va respondiendo estas dudas que él va teniendo en la producción de su propio portafolio. Y por último, escribir cómo fue la experiencia, ¿no? Al confeccionar ese portafolio. ¿Qué le pasó a él, ¿no? O a ella en esta confección, esta decisión portafolio? Y sobre todo porque no es lo común, ¿sí? No es algo que se utilice en las instituciones. Y acá le pedí a uno de los alumnos si me prestaba su portafolio, si me dejaba compartirlo con ustedes, que es un alumno de séptimo grado, me dijo que sí, estaba muy contento porque también para él era su primera experiencia de hacer un portafolio. Y cuando yo dije, bueno, mirá, tenía varios portafolios, enseguida me ofreció y los voy a compartir con ustedes. Él eligió esta imagen, ¿no? Y esta frase. Trata siempre a los demás como te gustaría que traten a vos, ¿no? De alguna manera, él hablaba a veces de los intercambios que tenían, sobre todo en el chat, tuvo que trabajar mucho también los intercambios, y me parece que la frase tiene que ver un poco con las videollamadas y algunas de las cosas de cómo a veces hay alumnos que en las videollamadas intercambian a través del chat, pero hay otros alumnos que les cuesta un montón, y había surgido esto de que el alumno que no participa o qué pasa con las tareas grupales, entonces un poco enfocado a lo que él había vivenciado. Y acá el ejemplo, ¿no? ¿Cómo hace este desarrollo? Entonces, él de esas 6 actividades, yo elegí una para mostrárselas, él hizo esto mismo que yo les muestro con los 6 puntos. ¿Sí? Él eligió las 6 actividades y de cada actividad desarrolló todos estos 4 puntos, ¿no? Entonces, en el primero, les recuerdo que era elegir la actividad. Entonces, él eligió esta de polígonos, clasificación y propiedades, saca la foto, en este caso saca una foto del libro y la coloca allí. Cuando tiene que explicar, ¿no? Cuando tiene que relatar el proceso de producción de la actividad, él dice que en las propiedades de clasificación, dice, le había servido mucho un cuadro que había hecho en la carpeta. En esas primeras semanas había habido un cuadro que se había analizado de geometría, porque una de las cosas que cuando esta institución no tenía tan trabajado, si bien tenía un fuerte trabajo, en esto salió en las primeras charlas en febrero con los docentes, de que lo habían tenido en años anteriores, que si bien han trabajado mucho en lo que era numeración, lo que era proporcionalidad, números racionales, no así tanto en medida y geometría. Entonces, una de las cuestiones fue empezar desde el comienzo con geometría y para poderlo abordar. Y tenía este cuadro, entonces el de la carpeta decidió que él se iba a ayudar en ese cuadro para completar las otras actividades, ¿no? Entonces él recupera un trabajo previo que se había hecho en marzo. Este portafolio se hizo durante junio, ¿sí? Y después, el ejemplo de los aprendizajes y reflexión. Entonces él acá escribe, porque se les acepta en el portafolio, que ellos escriban libremente. Después, además porque era el primer portafolio, después uno va a poder decirle de qué manera o cómo escribirlo, si va a empezar a pedir otro texto un poco más argumentativo, ¿no? En esta primera instancia se los deja que ellos puedan decir desde su lugar, desde cómo lo sienten, y él decía que en las propiedades y clasificación de triángulos realmente no sabía casi nada. Fíjense, es un alumno de séptimo grado, ¿no? Que está hablando de triángulos y cuadriláteros. Y aprendió un montón de cosas, como qué son las diagonales, qué era un paralelogramo, cómo se clasifican los polígonos según sus ángulos. O sea, él pudo ir haciendo. Obviamente que esto en un nivel medio se va a esperar otra cosa, ¿no? Un texto más argumentativo, más hacia las propiedades, y especifique quizás las propiedades, ¿no? De alguna manera se va a pedir un poquito más.
Y sobre todo después en el cuarto punto ver qué le había parecido. Entonces, en este punto, decía que se sintió bien porque me ayudó a recordar todo lo que vinimos trabajando y explicar qué aprendí, qué me sirvió para hacer cada cosa. Me ayudó a tener todo más claro. Y me parece que ahí, de alguna manera, uno al mirar o al leer estos portafolios, empieza a ver que los alumnos van como tomando un poco más de conciencia de esto que están haciendo. Del 100% de los portafolios que se recibieron, hay un porcentaje mínimo que dice que le resultó extremadamente complejo, ¿no? Esto de que nunca lo había hecho y hubo que tener muchas devoluciones. Entonces también hay que trabajar con ese alumno y quizás uno va en ese sentido otra vez a la escalera para valorar aquello que sí pudo hacer y no se sienta tan agobiado en este rehacer. Hubo muchos casos que, por ejemplo, el alumno se le había roto justo la computadora y no podía recolectar los archivos, entonces al tenerlo en una plataforma nos permitió que yo se los enviara de vuelta o otro docente, se hacía la conexión con sino con la institución, con la directora, la secretaria o el coordinador, dependiendo de la institución, para que les enviara, porque no tenían esas, él decía, y si esta actividad pero no la tengo, la puedo recuperar de una manera, bueno, se fue buscando los medios para que todos pudieran acceder. Son muy pocos los que dicen que se sintieron agobiados en este volver a hacer. Pero en la mayoría, como que les gustó lo que hicieron, en otros decían que eran más fáciles de lo que ellos pensaban, les había resultado mucho más fácil de lo que querían porque pensaban que era una actividad nueva y en realidad era reflexionar sobre eso que ya habían hecho a lo largo de esos meses, ¿no? Y ahora está en esta etapa, ¿no? El uso de la rúbrica. Tampoco habían trabajado con rúbrica. El resto de los docentes tuvo que hacer una formación, digamos, o sea, para poderles explicar qué es una rúbrica, cómo se diseña, acerca de qué niveles de desempeño se va a utilizar. Y yo acá les muestro, y esto después, una vez que ya se diseñó, se comparte con los alumnos, esta rúbrica se envía por mail o se sube a la plataforma del modo, y están los tres ejes, los mismos ejes que eran los contenidos, números y operaciones se les da los criterios, en números racionales los criterios, y en geometría, que es como la actividad seleccionada para mostrarles la isometría, vuelvo a hacer este pequeño recorte, ¿no? Entonces decía cuáles eran los que se esperaba para tener logrados, cuáles a casi logrados, cuáles medianamente logrados y cuáles no logrados. Esta grilla el alumno la completa, el docente también hace lo suyo y después hay un intercambio de qué pensaba, ¿no es cierto? Si eso que el alumno pensó que había logrado y quizás el docente les decía que estaban casi logrado, entonces tendrá que haber un intercambio de por qué se piensa eso, dónde se cree que está. Y entonces, de esta manera, no solo hay una realización efectiva de determinados ejercicios, sino también una vuelta a mirar esto realizado, una reflexión sobre el contenido y sobre todo también el alumno empieza a tomar conciencia de aquello que sabe y aquello que no sabe. Y por el otro lado, esto que nosotros pretendemos, que el alumno pueda reutilizar estos conocimientos. Por eso también es muy interesante después hacer una vuelta, ¿no?, sobre los contenidos vistos desde otro lugar, con otras actividades, para que también podamos ver esto que el alumno ha desarrollado, lo pueda realmente llevar a la práctica. Bueno, esta es la parte de la presentación, ¿sí? Como ven, es un trabajo que de alguna manera lleva tiempo, ¿no? En el sentido de quizás al comienzo, cuando todavía no estábamos acostumbrados, ¿no? Si uno piensa en estos docentes que no usaban la plataforma, fue un gran esfuerzo, realmente yo valoro muchísimo esto que han hecho los docentes, porque iniciar en el trabajo de lo que el uso de la plataforma, después cómo subir las asignaciones, cómo que lleguen los materiales, ¿no? Entonces hubo que orientarlos en cuanto a el uso de la herramienta. Después, como trabajo con los alumnos, ahora estamos trabajando con los padres. En muchos de los encuentros ya se suman, a veces los padres a las videollamadas, pasa mucho, y más en el nivel primario como en el nivel medio, pero el padre está presente, se le pide a veces
es necesario que esté presente para que nos sirva de nexo también, porque en alguno de los portafolios una alumna decía, yo me senté con mi mamá a mirar los videos y ella me explicó, entonces también uno empieza a ver cuáles son estos alumnos que necesitan de un otro, ¿no? Para poder llevar adelante su práctica. Y cuáles son los que dicen, no, yo busqué esta información en tal lugar y ya lo pude completar, me ayudó tal video, en algunos casos hasta pegan los links de los videos que ellos utilizaron, ¿no? Que previamente habían sido dados por el docente, para poder explicitar desde qué lugar habían tomado estos recursos para avanzar en su desarrollo de sus tareas, y después, en función de esto, que como vuelvo a decir, en una institución que no usaba rúbricas, una institución que no usaba portafolio, el portafolio el docente puede elegir, ¿no? De qué tipo de portafolio va a ser. Considero que el de evidencias es el más fructífero, y me parece con el que más se puede trabajar en forma posterior. Y para el docente, insisto, va a llevar al comienzo quizás una etapa más de elaboración y de preparación, pero después realmente, una vez que se acostumbra, ya el mismo alumno, el segundo portafolio, lo que uno hace, digamos, como sigue esto. Una vez que ahora fue, fíjense, empezaron con una escalera de retroalimentación, después se hizo el portafolio y después se llevó la rúbrica. Ahora se hace distinto, a partir de ahora en más, lo que se va a hacer es ya el alumno va a saber que va a tener que hacer un portafolio, se les va a dar el contenido en forma previa, diciendo, no, esto hiciste, sino esto es lo que vamos a hacer de ahora en el futuro, vas a tener que ir pensando cuáles son las evidencias que vos vas a querer que esté en ese portafolio, digamos, hay un trabajo inverso del que se había hecho en forma anterior, que no lo conocía, no lo había trabajado. Yo hasta acá quiero saber si tienen preguntas, si les generó dudas, si conocían todas estas herramientas, si las utilizan, ¿no? Si me quieren consultar algo, lo pueden hacer por chat o me pueden también habilitar el micrófono, me dicen y les voy aclarando y les voy diciendo, esta es una compartir experiencias, ¿no? Silvina, ¿vas a compartir el PowerPoint que presentaste recién por los mails de cada uno? Sí, justamente yo ya se lo facilité a la universidad para que ustedes lo tengan disponible, me parecía que era un aporte que podían tener, así que sí, va a estar y yo supongo que directamente los enviarán a todos los que estaban inscritos, ¿no? Cualquier cosa eso lo chequeo y si no les pido para que lo tengan ustedes disponible. Gracias. De nada. Ahí Facundo me dice, claro, es cierto, el portafolio en Argentina, digamos, el portafolio tiene una gran trayectoria, o sea, de muchos años, pero en Argentina generalmente se lo utilizó y se lo conoció más en el área de prácticas del lenguaje, no así se lo había trasladado al área de matemáticas, ¿no? Generalmente en las producciones escritas de cuentos, esto era como más conocido, ¿no? El uso del portafolio. Por eso me parece interesante en el día de hoy poderles mostrar a ustedes que también se podía hacer en el área de matemática y que es muy útil a la hora de seguir las trayectorias de los alumnos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta que me quieran hacer? Hola, Silvina. Hola, Clara. ¿Qué tal? Yo trabajo en nivel superior y copié, digamos, la modalidad de examen que tiene la institución, o sea, que tiene la universidad, pero, o sea, para tomar parcial. La única diferencia es en la calificación. Yo, por ejemplo, opté por poner aprobado o no aprobado. O sea, no he tenido, o sea, como son materias, no he tenido en cuenta esos otros recursos del portafolio, más allá que también trabajamos con plataforma en el instituto. Pero, o sea, opté por eso, porque bueno, uno después toma el examen final
digamos, a los estudiantes. Pero está bueno, yo no tenía idea de cómo usar el portafolio, pero está bueno por ahí para los que son talleres. Claro, sí, sí, en los talleres, sobre todo los de prácticas también, ¿no? Y que Claro. permiten, tanto ahí en el nivel, digamos, terciario también, porque es una buena manera también para el estudiante que está sobre todo en los talleres 5 y 6, como para que vaya mostrando, digamos, y vaya teniendo esa colección de evidencias, ¿no? Son herramientas, ¿no? Como yo digo, de evaluación. Acá estaba leyendo en el chat el tema de la rúbrica, que es cierto y manifiesta que es complejo en ese sentido, es cierto. Quizás en parte porque si estamos en el enfoque de competencia, digamos, cada uno vieron que en el área se puede parar en diferentes teorías, ¿no? Entonces, una de las cosas que cuando se trabaja desde el enfoque de competencias, nos ayuda mucho a ir como ya pensando en esas competencias que queremos que los alumnos adquieran en cada uno de los ejes. Entonces eso también, si uno empieza a tener este entrenamiento acerca y sobre todo que a nivel medio también empieza a surgir como enfoque, sobre todo en la jurisdicción, cuando salió el nuevo diseño de nivel medio, ya está solicitado de esta manera. Ahora, ¿cómo trasladamos eso? Bueno, hay mucho trabajo, el que le interese mucho de México y de Colombia en ese sentido, ¿no? Porque de alguna manera, si nosotros acá bien en la Argentina no lo utilizamos tanto, no estamos tan acostumbrados el docente que dicta la cátedra, sí vamos a ver que hay muchas investigaciones acerca de cuáles son las mejores rúbricas y cuáles son los 5 ejes que se hace fundamentales en cuanto a qué competencias se necesitan en el área de matemática. Y esto está escrito incluso para cada uno de los niveles. Entonces también uno poder acercarse a bibliografía de otros países nos permite a ir mirándolo, ¿no? Y obviamente después llevarlos y trasladarlos a lo que significan nuestras propias, digamos, tanto a nivel país o a nivel jurisdiccional, ¿no? Porque cada provincia después tiene sus propios diseños curriculares. Sí, acá una de las cosas que me pregunta, a ver, porque justo estoy leyendo también. Acá voy a contestarle a Mónica. Ella me pregunta si ella, bueno, no conocía el portafolio, así que, digamos, es una herramienta que se usa más en otros lugares que acá, esto lo reconozco, no se utiliza mucho. Se empezó a utilizar, si bien es una herramienta que ya digo, tiene muchísimos años, acá no se acostumbraba, y lo único que se acostumbraba más que nada en las producciones, a no ser que sea una presentación de un portfolio, que también se llama portfolio, de profesional, ¿no? En el tema de cuándo se hace con los alumnos, cuando hay muchos, generalmente es un portafolio por cuatrimestre. Esto también, porque estas son prácticas que a veces que no se pueden desarrollar por bimestre o el trimestre. En el caso de nivel medio se puede hacer por trimestre, en el caso de la universidad por cuatrimestre. ¿Por qué? Porque relata, esto es la selección de 6 actividades, son 6 actividades, si ustedes se fijan, yo tomé 3 meses, ¿no? Marzo, abril y mayo. Entonces, de esa manera, el alumno va buscando evidencia en 3 meses. Entonces, no es una práctica que se pueda hacer porque sabemos que todos los docentes tienen muchos alumnos. Y entonces, poderlo, claro, justamente, cuando uno tiene muchos alumnos en diferentes niveles, sí, yo también tengo muchos alumnos y esto se hace por cuatrimestre, mínimamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que pensar que el portafolio y quizás no tantas consignas, o yo digo hasta 6, uno puede trabajar perfectamente, ¿no? En el nivel primario yo recomiendo 4, porque para el alumno también si no le puede resultar muy efectivo. En nivel medio y superior con 6 consignas alcanza, y sobre todo porque sabemos que hay una revisión de parte después del docente de volver a ver esas producciones. Igual uno ya tuvo registro, ¿no? Ya sabe más o menos qué alumnos o cuál son aquellos. Hay algunos que realmente están logrados porque ya fueron logradas todas sus actividades. A lo largo de ese cuatrimestre el alumno fue demostrando sus saberes y en el portafolio simplemente quedó una reflexión, uno va a la reflexión del punto, digamos, irían trasladándolo al que mostré en el punto 3 y 4, ¿no? Como para ver un poco las vivencias que tuvo el alumno,
y esta conexión que tanto nos piden de tener esta cercanía con el alumno, uno puede ver cómo se sintió cada uno, y entonces aquellos que se sintieron agobiados, uno después intercambia por qué le pasó, qué dificultades tuvo, entonces puede trabajar y acercarse también al alumno para que pueda seguir la trayectoria, ¿no? Pero son cuestiones y son herramientas muy útiles a la hora de evaluar en cualquier área, yo insisto, o sea, no es solamente, yo acá lo muestro para matemática, pero se puede usar para todas las áreas perfectamente. Acá tengo otra pregunta. Sí, ellos se bajan el archivo de Word, le tienen que poner su nombre, de hecho el nombre del archivo generalmente es portafolio 1, porque ellos ya saben que van a hacer 2 en el año, ¿no? Entonces portafolio 1, le ponen matemática, punto nombre, digamos. Ese es el archivo que se les envía a los alumnos, después el alumno lo baja, donde dice nombre, borra nombre, y le pone el nombre de él, y ya queda ese archivo. Eso después nosotros lo subimos, lo pasamos, digamos, eso se maneja con Word, el alumno lo puede dejar así en Word y después lo que se hace es subirlo al Drive, con lo cual pasa a ser un documento de Google, ¿sí? Y ese es el que se comparte después con la institución o con los otros docentes en el caso que nosotros pensamos, hay que ver si esto se lleva a cabo, ¿no? Porque también vamos viendo los de otros docentes. La idea es compartirlos con aquellos que dan las áreas de prácticas de lenguaje o lengua para poder trabajar y avanzar un poco más en lo que es la escritura, ¿no? En textos argumentativos, que es lo que pretendemos en esta segunda etapa abordar, ¿no? Entonces, por eso es interesante que después esté justamente como un documento Google para que puedan después intervenir los otros docentes. Y también a veces, si es necesario alguno en particular, se copia el enlace, se comparte el enlace con los alumnos y se hacen intervenciones sobre esa misma producción, ¿no? No sé si se va a mostrar otra, esta es la que muestro, la que ofrecí, porque es una de las que estamos experimentando, pero no sé si habrá algún otro docente que quiera presentar otra, pero seguramente la facultad, si no, irá mostrando más, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna consulta más que me quieran hacer acerca de esto que hemos trabajado en el día de hoy. Yo les cuento que estoy organizando otra charla para el día 4 de julio, que va a ser en base al enfoque de competencias, ¿no? Y justamente cómo trasladar, y quizás un poco ahí aparece cómo estos, que son estos contenidos de cada uno, no lo traslada después al enfoque de competencias y lo mira, y en eso un poquito una mirada quizás más extranjera, cómo se utiliza para que podamos ver y conocer también un poco más acerca de este enfoque, ¿no? Y la relación que tiene el enfoque de competencias con las evaluaciones internacionales. Silvina. Sí, hola, Cristina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, gente. Soy Cristina Otegui, directora del Departamento de Educación, y Silvina es la directora de la carrera de la licenciatura en Educación. Y la verdad que, bueno, quería agradecerles por la presencia que han tenido en esta charla tan interesante. Silvina, agradecerte una vez más este gran esfuerzo en pandemia, porque sabemos que estás trabajando un montón, que estás con distintas instituciones, que bueno, estás trabajando con nosotros en la licenciatura, y bueno, agradecerte una vez más todo este esfuerzo, porque la verdad que es muy enriquecedor, y siempre es sembrar un granito más de arena, ¿no? En esta tarea docente de la cual todos participamos, y bueno, espero que por los comentarios que hay en el chat, están todos muy contentos, así que me alegra muchísimo. Hay alumnas nuestras también, ¿no? Hay presentes alumnas nuestras de la carrera, así que, chicas, muchas gracias por estar y por difundir, ayudarnos a difundir este tipo de encuentros que enriquece tanto, son tan claros, vieron Silvina, muy clara, muy pragmática, muy, ¿no? Las cosas muy puntuales, no nos vamos por las ramas. Son quizás herramientas que son muy útiles, sobre todo en este tiempo, ¿no? Que estamos todos tan ávidos de ver a ver cómo mejoramos nuestras prácticas.
tanto sea de gestión como en el aula. Así que, bueno, si los esperamos si quieren para la próxima y pueden, ¿no? Para la próxima charla del 4, y que también puedan difundirlo, ayudarnos a difundirlo con las instituciones que ustedes conozcan, para que, bueno, cada vez seamos un poco más el grupo ocupado y preocupado por mejorar estas situaciones en el ámbito educativo, ¿verdad? Que son tan enriquecedoras compartir esto. Así que, bueno, para las personas que no son de la universidad, realmente un gusto tenerlos con nosotros, ¿sí? La verdad que nos alegra un montón que estén y que bueno, que podamos ir haciendo un entramado de relaciones, de trabajo colaborativo, ¿no? Ahora estamos en todo virtual, pero bueno, cuando volvamos de esta virtualidad, quienes quieran venir a la institución, hablar con Silvina, conmigo, estamos abiertas y muy bien predispuestas para tomar todo tipo de iniciativa. Muchas gracias, Cristina, y gracias a todos.